Inmediatamente comparto. Ya. Oye, disculpen, estoy tratando de llegar al principio. Aquí está. Como se habrán dado cuenta, en la mañana ya, me refiero a alumnos virtuales, ¿cierto? Que estuvimos trabajando con el modelo y comenzamos con acuarela. Estuvimos haciendo una sesión, no prácticamente de croquis, sí va orientado hacia el croquis, pero más bien eran bocetos, porque eran de más de 10 minutos. Hay que entender que el croquis es un dibujo mucho más rápido, de 5 minutos para abajo. Entonces, disculpen la letra, pero todos son mis apuntes en la pizarra. El tema del color se debe a que a mí me solicitaron que hiciera una introducción a la teoría del color con los alumnos de dibujo. Entonces, por eso estamos comenzando con acuarela en segundo año, así como en primer año estamos trabajando en estos momentos con pastel graso, también con Minsu. También están haciendo bocetos. Y también la misma dinámica de, luego de ver los colores primarios, secundarios, ¿cierto? Llegamos a lo que son las parejas de colores complementarios, que son estas parejas de verde con rojo, naranja y azul, violeta, amarillo. Esta pareja de colores nos completa la tríada que antiguamente, románticamente, se le llamaba la tríada sagrada, porque en estos dos lápices están los tres colores elementales o primarios, ¿cierto? Porque el verde es la mezcla del amarillo con el azul. Entonces, si nosotros trabajamos con estos dos colores, verde y rojo, podemos decir que estamos trabajando con amarillo, azul y rojo. Y así, en cada una de estas combinaciones, en cada una de estas parejas, nosotros estamos trabajando con tres colores. Solamente que dos de ellos están mezclados en un color secundario, como en este caso el naranja, y el violeta, ¿cierto? Verde, naranja y violeta, los colores secundarios. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo de hoy día y agregamos dos conceptos que ustedes ya lo conocen bastante. Uno es el tono, ¿cierto? Los tonos de la escala tonal, que ustedes han trabajado en escalas tonales y que saben perfectamente de qué se trata. Al hablar de tono estamos hablando de luz, de más o menos luz. Y cuando hablamos de matiz, que es el concepto que estamos introduciendo, aquí hablamos de mezcla de dos tintes o dos colores, o más, o más. Y así nosotros ya vemos que, por ejemplo, con la mezcla de estos dos colores, verde y rojo, por ejemplo, lo que tenemos como resultado es un oscurecimiento mutuo. En esta primera lámina nosotros vemos que al mezclar el verde con el rojo, se produce casi un tinte casi negro, se produce un gran oscurecimiento. Entonces, teniendo esto, sabiendo esto, nosotros podemos ocupar una escala tonal completa, desde el blanco del papel, o tal vez con un matiz muy suave de cualquiera de los dos colores, hasta un matiz oscuro, oscuro, que sería la mezcla del rojo con el verde en este caso. Como pueden ver aquí, esta mancha es muy oscura. Entonces, este es todo nuestro rango de escala tonal aplicada a los colores en general. Este es un concepto, es un principio que sirve para todo el uso del color. La riqueza en gran parte de una obra visual tiene que ver con el uso de la escala tonal, de estos contrastes entre luz y sombra, el uso de los medios tonos. Eso al ojo lo estimula tremendamente.
Y como les decía, estábamos trabajando con Minsu, el modelo. Por el momento sigue con ropa porque todavía la temperatura no sube demasiado y continuamos con tanto la puerta entreabierta como con las ventanas entreabiertas para que entre aire fresco. Aquí está la primera pose, vista desde 3 ángulos distintos, pero se fijan, es la misma pose. Ahora, la idea de los alumnos virtuales sería que por lo menos, son 7 u 8 poses, que por lo menos hicieran una de estas vistas. En bocetos de entre 15 20 minutos comenzamos, después bajamos hasta 15, pero después volvimos a los 20 minutos, así que digamos 20 minutos cada uno, no más, porque es el acotar el tiempo es lo que nos va dando una soltura, un dominio del material. Cuando nos dilatamos, solamente se propicia la inseguridad, esa velocidad la que propicia el dominio y la seguridad en el trazo y en la mancha. Entonces la tarea sería esa para los alumnos virtuales especialmente, y obviamente los alumnos que estuvieron ya en clase y quieren practicar más, sería ideal que aprovecharan cualquiera de estas poses. Ya saben, poses de 20 minutos y de ahí cambian a la siguiente. Obviamente todas estas poses están en el WhatsApp. Aquí hay varios trabajos y con esta primera pose, como pueden ver, en 20 minutos, incluso un poquito menos, las alumnas alcanzan a graficar la silueta, porque de eso se trata, el boceto y el croquis. Busca graficar lo que es la postura, pero una postura proporcionada. Entonces, lo primero es partir con las proporciones. Ya sabemos nosotros que la cabeza es la unidad de medida, que cabe 8 veces en el cuerpo, en el resto del cuerpo, o sea, incluida la cabeza serían 8 unidades de medida. Esto ha sido altamente reforzado en el seminario, así que apliquen estos conocimientos en este trabajo rápido. Nada de detalles, porque solamente si les queda tiempo antes de cumplirse los 20 minutos, podría uno comenzar con los detalles. El croquis, su objetivo es graficar la postura y la proporción correcta. No detalles, eso vendría en el trabajo posterior. El boceto y el croquis son considerados trabajos preparatorios de la obra de arte. Los artistas, antes de comenzar con una obra, hacen muchos estudios, y los principales cuando se trabaja con la figura humana es el boceto y el croquis. Entonces aquí seguimos con los bocetos de la primera pose. Hay un súper buen logro, yo estoy bastante contenta con el resultado porque esto ya es un logro. Son imágenes, estas 3 son imágenes bien proporcionadas, con algún detallito, es cierto, pero completamente corregible. Algo recurrente es esto, el tamaño del pie. Por lo general se hace muy pequeño. No hay que olvidar que el pie, la planta del pie, su medida es una unidad de medida, o sea, la medida del rostro sería la medida del pie. Cualquier pregunta, cualquier acotación, pero súper bienvenido. Seguimos con la misma pose, se fijan, en general todos estos esquemas, porque lo primero que pretendemos es un simple esquema, no un dibujo, están bien proporcionados. Es estupendo. Como les digo, todavía aparecen ciertos errores en los pies, tal vez en las manos. No conviene hacer dedos en esta etapa. Conviene sí graficar el espacio que está ocupando la mano, con una forma entre geométrica y orgánica, pero no graficar los dedos, porque en esta etapa si se hace algo no está bien logrado, llama demasiado la atención. Lo que sí es indispensable que al trabajar la cabeza como unidad de medida tenga el tamaño completo, o sea, que comprende el óvalo del rostro y la esfera del cráneo, como está esta pequeña corrección aquí en este costado.
Esto es lo que nos da el volumen total de la cabeza. Y luego así que agregamos los músculos que salen desde el cráneo, ¿cierto? Tanto el esplenio de la cabeza, el complexo mayor y el trapecio, son músculos poderosísimos que se insertan en esta zona. Entonces eso termina de darle el volumen al cuello y a la cabeza, porque en esta zona se completa con estos músculos que continúan en el cuello hacia el torso. Si ustedes observan esto, está graficando, si uno hace un esfuerzo de imaginación, esto prácticamente sería la calavera, sería nuestro cráneo común. La segunda pose, todas estas son poses bastante sencillas. Si ven que hay una pose con escorzo, tal vez no se compliquen. En general las poses están todas las longitudes en su medida. Esta pose de perfil, cada parte del miembro tiene sus medidas completas. Ustedes ya saben que el escorzo hay una pérdida de longitudes, porque cuando los miembros se dirigen hacia una profundidad se pierde su longitud. Entonces cojan estas poses en que están las longitudes completas. Aquí también hay unos esbozos bastante bien logrados, porque son esbozos, no son dibujos. Todo lo que es el estudio es posterior a esto. Lo primero es graficar las proporciones y la dirección de los miembros. Luego vendrá si es necesario ensanchar el mulo y al final hacerle unos cuantos rasgos en el rostro. Ningún problema, pero siempre que quede tiempo para eso. Lo primero es esto. Ahora, obviamente, como partimos trabajando con dos colores, la idea, claro, es asignarle, digamos, un color a cada prenda de ropa y luego trabajar las mezclas para trabajar todo lo que es el sombreado. Aquí hay otro pequeño esquemita de lo que es la dimensión de la cabeza. No hay que olvidar que la cabeza comprende tanto el óvalo del rostro, dividido en 3 partes, y luego la esfera, que ocupa estos 2/3, ¿cierto? Sobresaliendo notoriamente. Y esto es lo que le da el volumen completo a la cabeza, tanto de frente como de perfil. Aquí vemos claramente que faltan las proporciones, falta la construcción del rostro y hay un error en las proporciones. Por eso es muy conveniente comenzar con una buena cabeza, con una buena unidad de medida y aplicarla, como ustedes ya saben, 3 veces en el torso y otras 3, 4 veces en el resto del cuerpo, ¿cierto? Si tenemos que en la mitad del cuerpo son 4 y 4 medidas, ¿cierto? 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Dos buenos trabajos bien proporcionados. Considerando que son trabajos de 15 minutos y está logrado el objetivo, que es proporción y dirección de los miembros. Aquí es muy importante graficar lo que es la curvatura de la columna, por ejemplo. Y ya vamos, la tercera pose. Como ven, son poses muy simples. Que hay tal vez una leve desproporción. Sin olvidar nunca que la fotografía puede distorsionar la imagen. Es muy probable. Pero aquí claramente la pierna está un poquito corta.
y sobre todo el pie demasiado pequeño. Hay que pensar que estos pies tan pequeños no podrían sostener todo este cuerpo. Hay que razonar de esa manera. El pie tiene que tener mucho más volumen y peso visual para que sostenga la imagen. Lo mismo acá. Aquí también falta construcción, falta cráneo, ¿cierto? Aquí estaría el puro óvalo del rostro, pero falta todo lo que es el cráneo. Aquí se ve un buen esbozo. Es muy sutil. La recomendación mía es comenzar inmediatamente con el pincel, con una aguada muy clarita, y después ya al avanzar en los detalles, en las sombras, se va intensificando los colores y se va trabajando la escala tonal. Pero es muy conveniente comenzar con estos tonos muy suaves. Que si hay un pequeño error, simplemente queda como una sombra que se integra completamente al trabajo final. Otra pose, la cuarta, si no me equivoco, también. Hoy día me dediqué bastante a hacer esta corrección porque es un error bastante recurrente, ¿eh? Aquí, a pesar de que está esbozado el cráneo, falta un buen poco. El riesgo es que si esto se corrige al final o en la mitad del camino, va a quedar una cabeza muy grande para las proporciones que se tomaron. Entonces es importante partir de un buen esquema de nuestra calavera. Entonces, óvalo, rostro y cráneo. 3 poses más aquí, que en el fondo es una, pero con 3 vistas distintas, para que elijan las que yo recomiendo. Estas más, por ejemplo, de estas 3, la más sencilla es esta, en que están todas las medidas fáciles de tomar. Cabeza muy claramente, rostro y cráneo, las 3 medidas para el torso, hasta el glúteo. Luego en esta pierna flectada es muy fácil tomar la medida. La medida de acá empieza desde la ingle, por si acaso. Entonces aquí tenemos una unidad de medida completa en el muslo, la parte alta del muslo. Uno aquí abarcando la rodilla, en que la rótula, digamos, queda en la mitad de esta medida. Y de aquí la otra medida completa. Y otra medida completa para el pie. Si está de perfil, ocupará media medida. Media unidad de medida. Aquí en estos trabajos ya vemos mayor soltura en el uso de la aguada, de la mancha. Y este es el objetivo, ¿eh? Es un objetivo trabajar con más soltura la mancha de acuarela. Tanto el trazo como la mancha. Aquí también hay un alumno que ya está logrando el volumen, la claridad, ya está jugando con la escala tonal, usando el blanco del papel o el ocre del papel, porque si es papel camisa, aunque este es una hoja de blog. El material que estamos ocupando de preferencia es el papel camisa, pero si prefieren trabajar con hoja de blog u otro material, ningún problema. El problema de la desproporción es algo demasiado notorio para el ojo humano, así que por eso hay que trabajarlo muy a conciencia. Otra pose, sentado, son muy sencillas. Son muy sencillas cuando hay escorzo, se complejiza un poco. Cuando tenemos un escorzo, que son estas vistas de un miembro en profundidad, como en este caso el muslo, ¿cierto? Tenemos un muslo que desde la rodilla se va hacia atrás y un poquito hacia abajo.
Aquí lo que se pierde en longitud tenemos que recuperarlo como volumen. Entonces aquí correspondería un gran semicírculo que nos dé el ancho del muslo y probablemente aquí en la rodilla otra figurita que nos indique que la rodilla está más adelante que la masa del muslo. Se fijan, y aquí en el perfil no hay ningún problema. Se pueden medir las 3 cabezas del torso siguiendo la columna vertebral. Luego partimos desde la ingle o en el pliegue del glúteo. Partimos con otra medida por aquí. Luego viene la medida de la rodilla, la medida completa de la pantorrilla y luego vendría la medida para el pie. Tres trabajos más. Este trabajo tan sutil es un excelente comienzo, porque cualquier corrección que se quiera hacer aquí no hay ningún problema, porque estos tonos tenues pasan a formar parte luego de la imagen, quedan como una pequeña sombra. Y esta es una de las últimas poses. Aquí ya se están viendo trazos más sueltos. Es importantísimo lograr esa confianza con el material, esa familiaridad con el material. Y esta fue la última pose. Esto va muy bien, ¿eh? Es un excelente trabajo. Estas son las dos últimas poses. Esto ya son entregas que me siguen llegando trabajos fantásticos, muy bienvenidos todo trabajo de personas que se están poniendo al día con trabajo un poquito atrasado, ningún problema, ¿eh? Yo encantada de recibirlo. Tanto de los trabajos con Cubo y Minsu, como el trabajo anterior de la mano, del estudio de la mano. Este es un excelente trabajo, esta mano, es muy gráfica. Dos trabajos más de Blanca Cruz y de Tomás. Danay y Carla. Y aquí una serie de trabajos que mandó Patricia, que también revela realmente una dedicación, un estudio, una preocupación por el trabajo, que obviamente esto va a tener buenos resultados. Patricia Marín también. Bien, eso es lo que tenemos por hoy día. Así que me gustaría la opinión de ustedes, cualquier comentario, cualquier pregunta. Tengo que informarles, sí, que hoy día fue el último día que trabajamos con Minsu, porque lo pidieron en pintura y ahí tenemos que dividirnos las horas como con los otros profesores. Y nosotros, mal que mal, ya hemos trabajado harto con Minsu. Más adelante, obviamente, en algún momento que quede libre lo podemos retomar, ningún problema. Lo que sí continuamos con la acuarela, ya entramos de lleno en la construcción del espacio, tenemos que hacer un repaso de los bodegones y luego pasamos a paisaje urbano y luego a paisaje natural, siempre en acuarela, de aquí en adelante acuarela. Y seguiremos avanzando con estudios teóricos del color, aplicados siempre a trabajos de ustedes.
Bien, no hay comentarios ni nada. Entonces paso a interrogar. De Patricia. Profesora, quería hacerle una consulta. Cuando se refirió a la planta del pie, que era la unidad del pie, dijo que era la unidad del rostro. Ahí me quedé un poco con el largo de la planta del pie ¿Ya? es Que dijo que era la la medida unidad. del rostro. ¿Perdón? Es la medida del rostro. ¿Ah? Sí, es el largo. Por ejemplo, si este es el largo del rostro, ¿cierto? La altura, digamos. ¿Ya? Esta medida sería la medida de la planta del pie. Vamos a ver. Ya. Ya, muchas gracias. Mira, si observan acá, aunque siempre, claro, el pie siendo algo tan movedizo, rara vez aparece la planta en toda su extensión. Siempre hay tipos de escorzo, ¿cierto? Que van en profundidad. Vamos a buscar otra imagen en que eso sea más evidente. Pero el punto es que el dibujante tiene que preocuparse de que el pie sea un pie capaz de sostener a toda esta estructura del cuerpo. No pueden aparecer estos pies tan débiles, tanto en su altura como en su largo, el pie tiene más volumen. Por ejemplo, este estaría correcto. Parece un poquito grande, pero es mejor que peque de grande que de pequeño. Perdón. Aquí, si ustedes fijan la altura del rostro, aquí nosotros podríamos decir, yo con la pantalla completa la veo como de 2 centímetros, la altura del rostro. Desde la parte alta de la frente hasta la barbilla, yo calculo 2 centímetros. Y aquí en la planta del pie, yo también calculo 2 centímetros, el largo del pie, el largo de la planta. El problema que también presenta, aparte de su tamaño, el de los pies, es el escorzo. Los pies suelen aparecer en escorzo. Entonces aquí aparece una solución muy bien lograda en este pie que se nos adelanta, en que el pie toma formas trapezoidales. Cuando está de perfil toma formas más bien triangulares, de triángulo, un cierto triángulo, pero de frente, aquí tenemos que tener muy en cuenta la altura del empeine y luego el ancho de la articulación de los nudillos. La parte más ancha del pie es aquí, en el área de los nudillos. Por eso se nos produce esta forma trapezoidal. Aquí hay claramente un pie en escorzo, ¿cierto? Se fijan que es una forma trapezoidal que nos muestra la altura del empeine y el ancho de los nudillos. Y aquí claramente hay una forma triangular, ¿cierto? Con la altura del talón y de ahí la bajada hacia la punta del pie. Ahora, obviamente, aquí está claramente de perfil, ¿cierto? Entonces aquí aplicamos la forma triangular. Aquí ya es un poquito más difícil porque ya no es un simple trapecio, no está tan de frente no está ni de frente ni de perfil. La dirección de este pie es oblicua. Entonces ahí tenemos que, nosotros podríamos decir que es una forma semi-rectangular, en el sentido que se dirige hacia adelante en este ángulo aquí, y termina aquí con una curvatura.
No sé si Patricia está respondida a la pregunta que me hacía. Sí, profesora. Se fijan aquí también, claramente es una forma trapezoidal. Partimos de la altura del empeine y se viene ensanchando hacia la punta. Pero la parte más ancha corresponde al área de los nudillos, de las articulaciones de los dedos, y luego termina en una curvatura. En ese sentido es bueno trabajar con zapatos, ¿ah? Porque el zapato cierra el pie de forma súper lógica. No encierra el pie, lo cual es bueno para lo que es el boceto y el croquis, que es donde es conveniente encerrar, digamos, las partes del cuerpo en forma geométrica, entre geométricas y orgánicas. El cuerpo nunca va a ser geométrico. Siempre hay que encontrar una mezcla. Al sintetizar la forma, tenemos que hacer una mezcla entre lo que es orgánico y lo que es geométrico. Profe, ¿Sí? en ¿Blanca? en la pose anterior, ¿Cuál era? en la anterior de Minsu, ¿Era esta o no? la otra, la que estaba analizando antes. Yo como que saltó aquí un poquito. Esa, profe. Ah, ya. Mire, quería hacerle una consulta, por ejemplo, donde está de frente, esa es una media, es una mitad, ¿no es cierto?, de medida en el pie. ¿Tú te refieres a esta? Ajá. No, esta sería una medida cerca y completa. Cuando es de perfil, se reduce a la mitad de una medida. Por ejemplo, y la que está al lado, también es una medida entera, aunque Perdón, se vea la media, que está al lado, ¿te refieres a esta que está aquí atrás? perdona, la otra figura, profe. ¿A esta? Exacto, ¿Tú te refieres a la que está aquí atrás? exacto. Bueno, aquí tú tienes tu medida. Acá tú tienes que calcular, hacer el cálculo que esta tiene que tener más o menos las mismas dimensiones que esta. A pesar de que aparezca la punta, uno tiene que inferir que esto continúa por aquí atrás. Por eso las dimensiones de la punta tienen que ser similares a esta y claramente demostrar que esta zapatilla izquierda, este pie izquierdo se está perdiendo detrás de la pierna derecha. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, tenía esa duda. Quedan 3 minutitos nada más, así que cualquier otra pregunta. Entonces, vuelvo a insistir en esto, ¿eh? Construcción de la cabeza, primero que nada, porque es nuestra unidad de medida, entonces tiene que estar bien planteada. Y luego aplicarla 3 veces en el torso hasta el pliegue del glúteo, o por delante en la ingle, y luego muslo, rodilla y pantorrilla. Si hay piernas más largas, se puede alargar, baja la rodilla, pero baja todo, o sea, tiene que bajar la pantorrilla también. En el caso de Misu, puedo asegurar que la sexta medida corresponde justo a la mitad de la sexta rodilla, de la sexta medida queda la rodilla. Ahora, como las fotografías siempre deforman, aunque sea mínimamente hay deformaciones, nosotros con mayor razón tenemos que recurrir a los cánones, a nuestro esquema de medidas, porque a veces las deformaciones son muy grandes, a veces son más sutiles, pero nosotros tenemos esta herramienta que es trabajar con un canon, tomando medidas. Haciendo un buen esquema, nos aseguramos de un buen dibujo posterior. No hay que pretender, y pasa frecuentemente, que se empieza por los detalles.
Muchas personas empiezan a hacer los detalles del rostro al comenzar y no corresponde. Eso tiene que quedar para el final, cuando ya está todo planteado, está todo claro, la posición de cada miembro del cuerpo. Recién entonces la posición y las medidas correctas, recién entonces se empiezan con los detalles, sea el rostro, manos, pies y todo lo demás. Entonces, tarea para la casa, trabajar estas poses, están todas, como les digo, en el WhatsApp. Elijan las más sencillas, como esta, donde están todas las medidas claramente aplicables en el cuerpo. Recuerden aquí, la quinta medida comienza en la ingle o en el pliegue del glúteo. Toda la parte alta del muslo. Y luego la sexta medida abarca todo esto, donde la rodilla queda al medio. Y luego una medida completa para la pantorrilla. Y aquí en este caso sería media medida para el pie, atravesado por su longitud, ¿cierto? Yo, chiquillo, me despido porque se va a cortar en cualquier momento. Así que seguimos conectados en el WhatsApp. Todo este material está en el WhatsApp. Y luego les comparto el PowerPoint y la clase grabada. Así que me despido. Buenas noches a todos. Buenas Que estén muy noches. bien.